Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Espinosa. Soy de la comunidad de Koinonia. Estamos en el programa de Alzando la Voz. Estaba a cargo Martín, estaba a cargo Alejandro. Y ahora pues me invitaron para participar en esta hora, para hablar acerca de esto, de alzando la voz para evangelizar. Le mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos siguen por internet y por la radio. Muchas gracias. Gracias por seguir sintonizándonos, gracias por seguir con nosotros en Koinonia, por medio ahorita de internet. Estábamos por medio de radio, pero ahora estamos por medio de internet. Muchas gracias por los que nos han seguido en este largo camino que hemos empezado con la radio y con el internet. El tema que voy a tratar, hermanos, es contra aquellos que no asisten a la Santa Misa. Este es un tema muy bonito para aquellas personas que nos ayuden a reflexionar qué tan importante es la misa para todo cristiano. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos bendiga, nos guarde, que nos siga encaminando en su palabra bendita, para que nosotros sigamos transmitiendo esta palabra a aquellas personas que necesitan escuchar un aliento, unas palabras que los ayuden, que los motiven, a veces con estos caminos muy difíciles en la vida, que necesitamos ayuda. Entonces para eso es estos programas, para que no te sientas solo y para que puedas seguir caminando, para que puedas seguir en la vida que nos has seguido trazando. Gracias, Señor, por ponernos en estos medios, y gracias, Señor, por aquellas personas que escuchan este programa y que pueda ayudar en algo y pueda ser de beneficio para su espíritu. Todo esto lo hacemos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema que yo voy a tratar ahorita en este tiempo que nos deja a nosotros, quiero hablar acerca de contra aquellos que no asisten a la Santa Misa. Este tema fue hecho por un sacerdote en el año 385, se llama San Juan Crisóstomo. Entonces estuve estudiando a este santo de la iglesia y me gustó mucho cómo es que en sus homilías hablaba acerca de todo esto. Entonces San Juan Crisóstomo nos dice: siempre han dicho que una persona comulga indignamente cuando se salen de la iglesia antes de la última oración. Algunos no reciben la bendición final porque tienen prisa, porque van a ver el fútbol, porque van a comprar en las tiendas o porque se aburrieron. Dicen los padres, son imitadores de Judas. Entonces, en la última hora, cuando el padre está dando la bendición, si nos ponemos a pensar en este tiempo, el padre San Juan Crisóstomo lo decía en aquel tiempo, pero ahora lo vamos a retomar nosotros en este siglo. Estamos recordando desde 385 al año que nosotros tenemos ahorita, en el siglo XX, entonces 21. Entonces nosotros cambiamos y no diferimos mucho de lo que antes eran. ¿Por qué? Porque también tenemos prisa para ver el fútbol, tenemos prisa para ir a comprar, tenemos prisa para hacer otras cosas, y ya no esperamos la bendición de que da el sacerdote cuando se va a terminar la Santa Misa.
Y sí, hemos visto que personas, en cuanto termina la misa, se sienta el sacerdote y se empiezan a retirar. Entonces debemos de esperar, dice los padres de la iglesia, a que nosotros recibamos esa bendición, que la podamos llevar, esa bendición, a nuestras casas. Dicen los padres de la iglesia que teniendo tanta riqueza espiritual, la Madre Iglesia no se aprovecha y desperdician tanta gracia que pudieran recibir. Entonces, la Iglesia Católica tiene tanta riqueza espiritual, tantos misioneros, tantos monasterios que nos enseñan a esa vida espiritual, a encontrarnos con esa vida espiritual. Por miles de años nosotros tenemos esos escritos de sacerdotes, de santos, y todo eso lo vamos nosotros aprendiendo. Entonces, sí, es mucha riqueza lo que tenemos, pero no la aprovechamos como laicos, la desperdiciamos esa riqueza que no solamente para los sacerdotes es esa riqueza espiritual, porque si nos ponemos a pensar, los que salen aprovechando esta riqueza espiritual serían los sacerdotes, pero no solamente es para ellos, sino también para nosotros. En una escala menor podríamos decir, porque no estamos consagrados, pero sí es para nosotros esta vida espiritual que nos da la Madre Iglesia, como nos dicen los padres, que teniendo tanta riqueza no la aprovechamos, desperdiciamos tanta gracia que pudiéramos recibir. Si tuviéramos en cuenta cuánta gracia podríamos aprovechar solamente yendo a misa, solamente estando 2 horas, a lo mucho perder 2 horas en la Santa Misa, y llenarnos de esa gracia de Dios. De los sacerdotes son instrumentos que Dios utiliza para derramar su gracia en las personas. Entonces, con la sabiduría de ellos, con sus consejos y estando presentes ellos en la Santa Misa, es como si Cristo nos diera esa bendición. Ya hemos estudiado anteriormente cómo es que Cristo, nuestro Señor, les confiere ese poder a los sacerdotes. Los padres de la Iglesia dicen que solo se llena la gente cuando hay una solemnidad, y cuando esta termina no se aparecen otra vez, sino hasta el otro año. Sí, es cierto. Por ejemplo, las solemnidades de la Pascua, de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, cuando hay esas solemnidades la gente llega. Por ejemplo, también el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza hay mucha gente. ¿Y de dónde sale toda esa gente que llegan a la iglesia? A veces no hay lugares, porque es tanta la gente que llega que no alcanza unos lugares. Esos lugares que estaban vacíos de repente se llenan. Pero cuando esa solemnidad se termina, cuando ese día, por ejemplo el miércoles de ceniza, se termina, entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente ya no llega. Nosotros, como servidores que estamos en la iglesia, vemos llena la iglesia, y cuando se termina, por ejemplo, la Pascua, cuando es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que celebramos esa fecha, entonces hay mucha gente, llega mucha gente, pero cuando se termina todo esto, ya no se aparecen las personas, ya no llegan. De repente llegan, como dicen muchos predicadores, se ponen unas cenizas en la frente, que esa ceniza hacen de cuenta que les va a ayudar por todo el año les va a servir, y que ya no van a necesitar más bendiciones, porque con esa ceniza tienen suficiente. Entonces, eso es lo que dicen los padres de la Iglesia. Fíjense, ¿desde qué años estamos hablando de que San Juan Crisóstomo publicó esta homilía? En el año 385. 385 para la época en la que nosotros estamos,
no ha cambiado, digamos, nada, seguimos igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que hacemos todas estas cosas? Sí reconocemos a Dios, sí reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, y muchas personas les preguntan, dicen, yo sí creo en el Señor, yo hago mi oración en las mañanas. Sí, es cierto, eso es piadoso, pero no solamente hay que hacer oración personal, sino que hay que asistir a la iglesia, hay que estar en ese encuentro personal con la iglesia, porque la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor, se derrama en su iglesia. Entonces, ahí es donde llegan todas las bendiciones, todos los dones espirituales, todas las virtudes llegan en su iglesia. Ahí es donde se reparten. Ahí es donde nosotros podemos agarrar un poquito de todo lo que nos da la iglesia en esa reunión. Entonces, sí es necesario asistir a la iglesia, no solamente con decir yo soy bueno, sino que también hay que demostrarle al Señor que nosotros podemos estar 2 horas, dedicándole 2 horas a la Santa Misa, porque eso es importante para nuestra vida espiritual, y entonces nos sentimos en paz. Por esa razón el Señor nos da esa Santa Misa. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos, y en un momento continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos, alzando la voz. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México, o 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Comenzamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en estos medios de comunicación. Gracias por seguir sintonizándonos. Un saludo a todas aquellas personas que sintonizan internet y escuchan Koinonia. Hay mucha riqueza en la iglesia y es aprovechada por aquellas personas
inteligentes, aquellas personas que dicen yo sé dónde está a palabras, dónde están palabras que me van a ayudar, que me van a servir en mi vida personal. Estamos hablando acerca de que no asisten a la misa, ¿sí? El tema es contra aquellos que no asisten a la Santa Misa. Estábamos diciendo que esta homilía se hizo con San Juan Crisóstomo en el año 385. No ha cambiado casi nada. Nos dice San Juan Crisóstomo, con las Sagradas Escrituras, cuando son leídas, dicen que es un divino cantar que penetra por los oídos y llega hasta el alma. Adormece todas las ajenas perturbaciones, nos hace examinar nuestra conciencia y nos lleva a una gran tranquilidad interior. Se nos quita la ira, la envidia, la arrogancia, nos inflama la concupiscencia. Qué bonito que nos digan estas palabras. Cuando nosotros estamos en la Santa Misa, recordemos que hay un momento en el cual se lee las lecturas. Pongamos atención, ¿qué dicen esas palabras? Debemos de estar en un estado de tranquilidad para poder recibir esas palabras. Dice San Juan Crisóstomo que por los oídos llega hasta el alma, adormece todas las ajenas perturbaciones. Cuando nosotros ponemos atención, dice que las palabras que se dicen en la homilía entran por el oído. Ya sabemos que por el oído nosotros escuchamos música. Aquellas personas cuando empiezan a escuchar música, ¿qué sucede? Empiezan a bailar, empiezan a moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque la música los pone en tono para moverse, para estar contentos. Cuando escuchan música de banda empiezan ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque los hace alegres, ¿no? Entonces dice que por el oído entran aquellas palabras que adormecen todas las ajenas perturbaciones. Cuando nosotros llegamos a la Santa Misa, recordemos que llegamos con problemas, llegamos con aflicciones, aburridos, tal vez cansados, agobiados, pues somos seres humanos y tenemos todos esos problemas que llevamos. Pero dice que cuando nosotros escuchamos esas palabras, todas esas perturbaciones se van durmiendo y entonces se despierta la conciencia. Entonces con esas palabras uno dice, oh, sí es cierto, tenía razón el Padre, porque esas palabras que me acaba de decir, voy a estar más tranquilo, porque así como me dice el Padre, así como me dice el sacerdote, eso es lo que necesito para continuar. Entonces, por parte de nuestros sacerdotes, sí es necesario que encontremos palabras cada domingo o cada misa, palabras que nos vayan alimentando de lo cotidiano, de todas aquellas aflicciones, de todas aquellas cosas que vamos pasando, palabras que nos alienten, palabras que nos encaminen para seguir adelante, porque esa es la palabra del Señor. Son palabras para que nosotros empecemos a caminar, ¿sí? Empecemos a caminar. Entonces, a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros demos vuelta al pecado y caminemos en dirección hacia Él. Y caminar en dirección hacia Él es diferente, no es como nosotros pensamos, como nosotros creíamos que así era la vida. Ahora no, ahora tenemos un camino, alguien que nos va guiando. Entonces es necesario esas palabras que se leen en la liturgia para que nosotros vayamos comprendiendo, vayamos entendiendo un poquito más de la vida. Nos dice también que no se inflama la concupiscencia. Entonces, cuando nosotros tenemos deseos desordenados en nuestro cuerpo, porque esa es la concupiscencia, los deseos desordenados, entonces, cuando esas palabras entran en nuestros oídos, nosotros, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a reflexionar. Por ejemplo, la gula, y hay palabras en las Escrituras donde
donde nos dicen que la gula es un pecado, que no debemos de comer más de lo que necesitamos para vivir, entonces, o desperdiciar la comida, entonces entramos en una conciencia y nuestra conciencia se va educando. Y eso es lo que en las palabras de la liturgia nos van enseñando, nos van educando a cómo vivir. Nos dicen también que como es posible que no pueda asistir 2 horas y dedicarlos a Dios, que le pones más importancia a las cosas comunes, Dios repartió los días de la semana, Él se pudo haber quedado con 3 días, pero dejó 6 días y Él se quedó con 1. Cuando el Señor hizo la creación, en el Génesis vemos, en el principio, entonces Él hizo todas las cosas en 6 días. Y el 7º lo hizo para descansar, para reposar. Ese es un descanso, ese es un reposo. Que también nosotros cuando ya dejemos de trabajar y dejemos esta vida, también nosotros entraremos a ese reposo que el Señor siempre nos ha dado. Después de todo nuestro trabajo, deja un día para Él. Y nos dice San Juan, pudo haberse quedado el Señor con 3 días y decir vas a trabajar 4 y me debes de adorar 3, pero no, el Señor humildemente nos deja 1 para Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Ni siquiera un día, porque 2 horas no podemos aguantar estar en la misa. Entonces nos dice San Juan, es posible que no podemos, ¿cómo es posible? Nos dice San Juan, que no podemos estar 2 horas. Yo me acuerdo anteriormente cuando no ponía yo atención a la misa, pues pasamos por lo mismo, todos pasamos por lo mismo. Yo decía, ¿por qué se hizo tan larga la misa? O siempre ya quería yo salir. Pero yo creo que estas palabras que sirvan para aquellas personas que se sienten que son buenos, lo que necesitan es a Dios. Y yo me sentía bueno, pero lo que no tenía era Dios. Y yo pensaba que yo siendo bueno, Dios se agradaba de mí. Mas no, Dios es bueno, Dios me da a mí el trabajo, me da mis alimentos, pero porque soy bueno. Pero ¿qué pasaba con mi vida espiritual? ¿Qué pasaba con ese reino de Dios que no conocía? Entonces, sí era necesario que yo aprendiera, que yo conociera de Dios para poder sentir lo que ahora siento. Entonces, sí es importante que nosotros dediquemos 2 horas, ya no todo el día, sino 2 horas al Señor, porque Él es el creador de la tierra, Él es el dueño de todos los alimentos, de los animales, del sol, de la luna, de todo lo que hay. Y muchos pensamos que siendo buenos no necesitamos a Dios, y eso es un error. Estas palabras son para aquellas personas que se sienten buenos y que es necesario que asistan a la misa, y es necesario que pongan atención a las palabras que se dicen en la misa y que se vayan examinando su conciencia cada uno para ir aprendiendo, y esa es la vida espiritual. Eso es lo que nosotros debemos seguir aprendiendo. Nos dice también, todo el día le pertenece a Dios, pero con 2 horas tú recibes muchas bendiciones que llevas a tu casa. Pero mientras no quieras apartarte de tu mala conducta y prefieras las cosas comunes, tendrás prosperidad por un tiempo breve, pero puede ser que pierdas el trabajo y las comodidades, porque si desprecias a Dios, puedes disipar las riquezas ya reunidas. Si despreciar a Dios, también dice San Juan que Él puede disipar esas riquezas. Y me he dado cuenta, cuando una persona tiene prosperidad en su trabajo, tiene un buen trabajo, tiene dinero para gastar, pero llega el momento en que se le acabó el trabajo y se le acabaron todas esas comodidades. Y entonces que entra en una depresión
y esa depresión lo lleva, inclusive hay personas que lo llevan al suicidio. Entonces, por esa razón, en los tiempos que tienes prosperidad, acuérdate del Señor, acuérdate de que el Señor está en su iglesia, acuérdate que 2 horas puedes dedicarle al Señor, y dice, tendrás bendiciones en tu casa. Entonces ese trabajo lo vas a seguir conservando por las bendiciones que Dios te va dando, y no por tus medios, porque esa es la arrogancia de muchas personas, que yo lo hice por soberbia, yo lo hice por mis capacidades. Pero no, reconozcamos que Dios es el que da todas esas capacidades y nos da todas esas bendiciones en la casa, para que nosotros podamos continuar en esta vida de gracia. Nosotros debemos de reconocer que Dios es el que da todas estas bendiciones. ¿Y dónde las recibimos? Pues las recibimos en su Santa Misa. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Coinonía Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Julio 2014. La Escuela Diocesana Católica de Teología para Seglares, Edoctus, te invita al curso de animadores de comunidad. ¿Quieres dedicarte a la labor de catequesis o alguna otra labor pastoral, pero sientes que te falta algo? Este es un curso para ti. Comunícate para inscribirte al 621-1918. 621-1918 es un programa de formación sencillo, adecuado y organizado para tu formación doctrinal, humana, cristiana, misionera y pastoral. Al final del curso se entregará reconocimiento. Edoctus invita. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. Del 7 al 11 de julio, Preseminario en Tijuana. Te esperamos en el Seminario Menor Cerro Colorado. Comunícate al 684-2830 con el Padre Ramón Sánchez o seminaristas Jorge Aguayo y Juan Carlos Delgado. Asiste al Preseminario de Tijuana del 7 al 11 de julio. 11 de julio. Noches Bohemias Presencia. Ven y comparte con nosotros una velada de canto, inspiración y música con los boleros del trío Los Elegantes. Viernes 11 de julio a las 7 de la tarde en el Café La Parábola. Cooperación 100 pesos. Incluye una copa de vino. Habrá karaoke. 12 de julio, te invitamos a la conferencia impartida por el Padre Carlos Santillán, El escudo contra el fuego eterno, todo lo que debes conocer sobre el portar el escapulario de la Virgen del Carmen. Sábado 12 de julio a las 9 de la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel. Infórmate al 971-0557. 971-0557. Semanario Católico Presencia invita. 13 de julio, Previda Contemplativa, para todas las jovencitas mayores de 16 años, en el Monasterio Madres Brígidas. Infórmate al 689-0795 y 636-1255. Te esperamos. 16 de julio, Desayuno Conferencia Restos y Retos de la Familia, por Monseñor Isidro Puente en el restaurante La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Informes al 664-508-2154. 16 de julio, la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su desayuno Mujer, tu Iglesia Católica te necesita, con el tema Orar en Familia. Informes y venta de boletos al 684-8411. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz.
no, empezamos. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en estos medios de internet. Muchas gracias. Es Koinonía, la comunidad de Koinonía, en los medios de Koinonía. Estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Pues lo hacemos con mucho gusto para lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que el Señor nos presta para poder repartirlo, o sea, compartirlo, es por obra del Señor. Él es el que se encarga y nosotros somos los medios que difundimos su palabra. Estamos hablando de San Juan Crisóstomo, de la homilía que hizo en el año 385, acerca de aquellas personas que no asisten a la misa, que le ponen más importancia a las cosas comunes que a la Santa Misa. También nos dicen las palabras los padres de la Iglesia, cómo podemos enseñar las cosas necesarias de Dios si te presentas 1 o 2 veces por año. Es necesario que aprendas las cosas del alma, del cuerpo, de la inmortalidad, del reino de los cielos, de las penas del infierno, de la misericordia de Dios, de la fuerza, del bautismo, de la remisión de los pecados, de las criaturas de este mundo, del superior, del inferior, de la naturaleza del hombre, de los ángeles. O sea, en pocas palabras, ¿cómo en 2 horas queremos nosotros aprender todo? Es imposible que nada más 2 horas que dediquemos a la Santa Misa, nosotros podamos comprender todas las cosas de Dios. Nos dice que esas son alimento para nuestra alma y del cuerpo. Ahora, nos dice también que entrando a la iglesia nosotros podemos aprender de la inmortalidad. ¿Qué sabemos de la inmortalidad? Esto es creer en Dios. Nosotros creemos en Dios porque vamos a ser inmortales. ¿Por qué muchas personas, yo les pregunto, ¿crees en Dios? Me dicen, sí, pero ¿crees en la inmortalidad? Eso sí no sé. O sea, yo creo en Dios para salvarme a donde quiera llevarme, porque yo quiero pasar a ese lugar, y si tenían razón, paso, y si no tenían razón, de todas maneras no paso, ¿verdad? Pero eso es creer en Dios, tener la seguridad que nosotros vamos a ser inmortales. No decir, no sé. ¿Tú crees en la inmortalidad? Y dicen, no sé. ¿Pero crees en Dios? Sí creo en Dios. Y entonces nos contradecimos. Es necesario aprender, por eso dice San Juan Crisóstomo, que debemos de aprender nosotros de la inmortalidad. Debemos de aprender del reino de los cielos. Y le preguntamos a un cristiano, ¿crees en el reino de los cielos? ¿Y eso dónde está? Entonces, estamos en una ignorancia completamente. Si no sabemos dónde está el reino de los cielos, de las penas del infierno. Muchos creen en Dios. Dicen, yo creo en Dios. Sí, por si existe el infierno, yo no me quiero ir para allá. ¿Cómo? O sea, nada más para salvarte de algo, pero no crees en realmente. Y el infierno existe. El infierno existe. Entonces, esa seguridad es la que debes de tener. Decir, yo creo en Dios porque el infierno existe. Yo creo en Dios porque voy a ser inmortal. ¿Sí? Entonces, ese es conocer, ser cristiano. También nos dice que de la misericordia de Dios, aprender de la misericordia de Dios. Le preguntamos también a personas y dicen, ¿crees en la misericordia de Dios? Sí creo en Dios, pero ¿cuál es la misericordia? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos entonces en 2 horas? Debemos no solamente dedicarle 2 horas, sino preguntar de todas estas cosas que nosotros no sabemos. Que la misericordia de Dios la podemos alcanzar y que es mucho más grande que el pecado, y que si te arrepientes, el Señor te perdona. Puedes entrar al reino de los cielos.
Pero si tú entras de esa misericordia de Dios, entonces es tan grande su misericordia de Dios que Él nos puede perdonar. De la fuerza del bautismo, ¿qué sabemos del bautismo? Porque cuando llevamos a nuestros hijos pequeños y nos dicen que seamos padrinos, llevamos y vamos a la iglesia, tomamos fotos y el niño le toman fotos donde le están echando agua, en el bautisterio le echan agua, pero sí tienen las fotos y todo, pero no saben y no conocen por qué razón lo están haciendo. ¿Qué fuerza tiene el bautismo? De la remisión de los pecados, de las criaturas de este mundo superior y del inferior, de los ángeles. ¿Existen los ángeles? Dicen, eso sí no sé. Debemos de tener la seguridad, si somos cristianos. Los ángeles existen y están al servicio de Dios para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades. Cuando nosotros nos sentimos afligidos, ellos están para ayudarnos. De la maldad de los demonios también, ahí debemos de aprender. ¿Hasta dónde llega el demonio? El demonio no tiene amigos, nunca va a ser amigo de nadie. Y lo vemos que hay mucha gente que se va sobre la Santa Muerte, y ¿qué es lo que hace? Se reúnen en estos cultos para ellos tener una vida próspera en la tierra. Entonces, esa es la maldad del demonio. El demonio no tiene amigos. De los engaños del diablo, de las costumbres, de los dogmas de la iglesia. ¿Cómo vamos a aprender los dogmas de la iglesia, las leyes de la iglesia, lo que rige la iglesia, si nosotros no ponemos atención? De las corrompidas herejías de los protestantes. ¿Cuántas personas que aprenden un poco de las Sagradas Escrituras lo distorsionan y le ven negocio? Porque es cierto, le ven negocio a esto. Y entonces jalan personas para ellos y lo que hacen es formar un templo en el cual ellos adquieren el diezmo, y de ese diezmo van progresando y van haciendo unos templos más grandes. Pero ¿qué te dicen en todas esas predicaciones que ellos te dan? Entonces es necesario, que estando en la iglesia, aprender todas esas corrompidas herejías. Nos dice, el cristiano debe conocer todas estas cosas, y para cuando te pregunten puedas conocer para contestar. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos todo esto para que cuando alguien nos pregunte, como laicos, porque sabemos que los sacerdotes, las personas consagradas están muy ocupados y no son muchos, son pocos. Entonces el laico, la responsabilidad del laico es esto, es ayudarnos entre hermanos a comunicar lo que el Señor nos va enseñando, y así vamos aprendiendo. Las dudas que tengamos, pues claro, las tiene que resolver los consagrados, las personas que se dedican a estar tiempo completo al estudio, a la presencia del Señor. Entonces ellos son los que nos ayudan a nosotros, y de ellos vamos aprendiendo. Los padres de la iglesia dicen que es posible que entendamos si venimos una vez al año, y cuando nos preguntan de si decimos puras incoherencias. Nos dicen que es imposible que nosotros aprendamos todo en un año, cuando vamos nada más una vez al año. Yo he visto cómo se llenan las iglesias cuando, por ejemplo, hay 15 años, bautismo, primera comunión. Se llenan de personas que lo que les interesa más es tomar fotos, pero no se centran en lo que es la Sagrada Misa. Entonces dice los padres de la iglesia que es imposible que una persona aprenda si va una vez al año o 2 veces por año, y si cuando va de visita,
entonces, ¿qué es lo que sucede? Menos aprende. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención cuando estemos en la misa, que es algo muy importante para que nosotros nos llenemos, dicen San Juan Crisóstomo, nos llenemos de esas bendiciones que Dios reparte. Y cuando alguien nos pregunte, nosotros podamos contestar, no con incoherencias, sino con lo que ellos nos están enseñando. Por eso dice en su palabra el Señor, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo bautismo y un solo Señor. Eso es lo que la iglesia es la unidad en la iglesia. Y nosotros tenemos el magisterio de la iglesia, el cual nosotros estamos regidos por un catecismo. Ese catecismo es el que nos ayuda a nosotros a disipar dudas acerca de que si yo puedo tener una opinión, acerca de lo que estoy leyendo, pero como tengo dudas, si no pregunto con un sacerdote o no está a mi alcance un sacerdote, entonces busco el catecismo de la Iglesia Católica, en el cual busco esas dudas, y esas dudas me van sacando del problema en el que a veces nos encontramos. Por eso es importante tener un catecismo en la iglesia. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir con nosotros. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red. Viernes 4 de la tarde, www.tjcatólico.com. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas todos los viernes el poder de la oración, con Madre Rocío Arias, discípula de Jesús. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Escucha la palabra. Todos los sábados a las 5 de la tarde en tjcatólico.com con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra para crecer en la vida de fe. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Koinonia, por ahora por internet. Es una comunidad de alianza, una comunidad evangelizadora, una comunidad que predica por medio de estos medios y también por medio de retiros. Tenemos en esta comunidad muchos predicadores. Les mando un saludo a todos los predicadores que están en los retiros, constantemente están trabajando en estos retiros, evangelizando.
hace 2 semanas hubieron promesas, nuevas personas que se agruparon a esta comunidad y que va creciendo. Gracias a Dios, gracias a Él es que todo esto se va logrando. Estamos hablando acerca de San Juan Crisóstomo y sus enseñanzas de la homilía en el año 385, que no asisten a la iglesia, y él en una homilía dice que él se sentía hasta triste. ¿Cómo es posible que no puedan estar 2 horas en la Santa Misa? San Juan Crisóstomo fue uno de los padres de la iglesia que se le atribuyó mucho a todas sus homilías, porque tenían palabras muy fuertes, muy interesantes, muy llenas de espiritualidad, y se le nombró el pico de oro a San Juan Crisóstomo. Entonces nos dice San Juan Crisóstomo, por ejemplo, la fiesta de la Epifanía, aquí viene en una de sus enseñanzas de él, o sea, la aparición de Dios, asisten a la solemnidad, pero no saben de qué aparición se trata. Nos dicen los padres de la iglesia que el nacimiento de Cristo no es la Epifanía o aparición, sino cuando fue bautizado, puesto que hasta este día era desconocido del vulgo. Entonces, la Epifanía es la manifestación de Dios, o sea, cuando se aparece. Y cuando se aparece la Epifanía es en el nacimiento, es su Epifanía. Entonces se celebra el nacimiento de Cristo. Pero nos dice San Juan Crisóstomo que no es la Epifanía el nacimiento, sino el bautismo, porque cuando el nacimiento habían muy pocas personas, pero en cambio en el bautismo, ¿qué fue lo que sucedió? Esa manifestación de Dios se dio a conocer públicamente. Entonces muchos conocieron esa manifestación de Dios. Entonces nada más hay 2 manifestaciones. La primera es cuando el Señor vino en el bautismo. La segunda es cuando Él va a venir para juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, vamos a ver cuando Él venga, cuando Él se aparezca. Entonces, esa es la Epifanía, la aparición del Señor. Dice, y que fuera desconocido del vulgo y que muy pocos supieran quién era, consta de las palabras de Juan Bautista. En medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Hasta aquel día ni Juan Bautista lo conocía, porque dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien viera descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ni San Juan Bautista nos dice en el Evangelio que ni él lo conocía. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista estaba en el desierto. Ahí pasó mucho tiempo bautizando a las personas. Él bautizaba en el río Jordán. Entonces, ni él conocía cuando llega nuestro Señor a bautizarse por él. Los padres de la iglesia dicen que la segunda aparición será el día en que venga sobre las nubes. Ya habíamos dicho que es la segunda aparición del Señor. Nos dice el profeta Joel acerca de esta misma venida: y se cubrirá de tinieblas el sol y de sangre la luna antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces vemos que la segunda aparición va a ser cuando venga a juzgarlos a todos. Por eso los padres de la iglesia dicen que hay 2 epifanías: la aparición, pero porque Cristo se acerca ¿por qué Cristo se acerca al bautismo de Juan y qué clase de bautismo se acercó? Aquí vemos algo muy importante. Cuando una persona se bautiza es para quitarse los pecados. Pero en aquel tiempo de los judíos, cuando una persona se bautizaba por Juan,
no se bautizaba porque fue un criminal, o porque fue un adúltero, o porque fue un ratero, o porque hizo un crimen mayor. No, Juan solamente bautizaba a aquellas personas que, por ejemplo, cometían un pecado de gula, o de hablar mal de alguna persona, o de que comieron algo impropio el día sábado, o que tocaron un cuerpo muerto, porque eso era también algo, era pecado. Entonces eso los hacía a ellos pecadores, pero no bautizaba Juan pecados de un criminal arrepentido. Fue diferente. Entonces, platicando con otra persona, una persona que es ateo, me decía, bueno, y entonces, si Cristo se bautizó con Juan, dice, fíjense cómo son de astutos los ateos, porque ellos buscan, hasta leen las escrituras, para podernos a nosotros contradecir, no aprender, sino decir, voy a aprender las escrituras para contradecirlos de que están mal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos dice, mira, si Jesús se bautizó con Juan, entonces Jesús tenía pecados. Entonces yo le dije, bueno, pero es que tú estás hablando de un bautismo que se hacía con los judíos, pero no era un bautismo como el de ahora, porque cuando ahora nuestro Señor Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo, ahora en este momento nosotros, siendo un criminal, siendo un adúltero, siendo lo peor que puede haber en la vida, el Señor te da esa gracia y tú puedes arrepentirte y comenzar de nuevo. Pero antes, el bautismo que Juan hacía no era porque vemos que para eso eran las fiestas de la Pascua, la fiesta del Yom Kippur, cuando tú llevabas un animal a sacrificarlo por tus pecados. Entonces era totalmente diferente el bautismo que hacía Juan. Juan hacía ese bautismo para que aquellas personas siguieran en penitencia, siguieran ellos en el caminar santo de ese encuentro con el Señor. Personas santas, personas que creían en Dios, pero que no querían ni mancharse con tan poquito. Por esa razón es el bautismo de Juan. Juan nunca bautizó en forma de que algún criminal, decir yo soy un criminal, Juan bautisma y que me perdonen mis pecados. Juan no lo hacía. Juan solamente bautizaba a aquellas personas con pecados que ahorita nosotros conocemos, pecados veniales, pecados que se pueden perdonar. Pero, por ejemplo, otros pecados capitales ya no se puede ni el confesor puede absolverlos, sino tiene que hacerlo el arzobispo, el obispo, son cosas mayores. Pues es igual, pasa lo mismo. Entonces Cristo se bautizó en ese bautismo de Juan, y cuando ya nuestro Señor dijo, Él vendrá a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y entonces cuando el Señor nos bautiza a nosotros en Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Ahora mis pecados son perdonados porque tengo una gracia mayor. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Juan no podía perdonarle los pecados a nadie. ¿Por qué? Porque él no era Dios. Pero en cambio, Jesucristo, él mismo pudo perdonar los pecados. Inclusive los mismos judíos le decían, ¿quién eres tú para perdonar los pecados? Y él decía, ¿qué es más fácil, perdonarte los pecados o levanta tu camilla y anda? Entonces, primero les perdonaba sus pecados para poderlos sanar, y después él sanaba a las personas. Entonces, el bautismo, le platico a esta persona ateo que me admira, que tiene esa habilidad de estudiar las escrituras, pero la estudia para trabar los pies, para decirle al cristiano, mira, a ver, sácame de esta duda. ¿Por qué si Cristo se bautizó? ¿Por qué Cristo se bautizó si no era pecador?
y eso es lo que hace que nosotros no entendamos. Pero lo que nosotros debemos de hacer es seguir aprendiendo de la iglesia, porque nos dice San Juan Crisóstomo que ahí están las enseñanzas, ahí está la riqueza espiritual, y que cuando nosotros nos pregunten, por ejemplo, estas personas que se dedican a aprender solamente para caer, para hacernos caer, porque ni siquiera para ayudarnos y alentarnos, sino también para hacernos caer, y cuando nosotros le respondemos de esta manera, esta persona no sabe ni qué decir, no sabe qué decir. Y es importante que nosotros vayamos aprendiendo. Pues de eso se tratan estos temas, y de eso se trata que nosotros estemos ahora evangelizando a través del internet. Y gracias por escucharnos, y gracias por seguir con nosotros, y nos vemos hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.